¿Usted cree que Dios hizo milagros? Amén. ¿Usted cree que los hace hoy? Amén. Los va a seguir haciendo. Amén. Lo que pasa es que, si somos honestos y si yo soy honesto, a veces dudo de los milagros de Dios. Dice este cántico, una declaración: yo en mi casa serviremos a Jehová. No importa lo que pase, no importa si puedo ver, si no puedo ver. El domingo pasado yo comenté que el poder de Dios no lo limita a lo que yo creo, no lo limita a lo que yo veo o lo que yo no veo. Y dice este cántico: si cayeron los muros y se abrieron los mares, si Él mandó pan del cielo y Él calmó tempestades, ¿qué más tiene que hacer para yo creer en Él? Gracias, papá. Gracias. En vano para cumplir. Y esa gracia hoy, mensaje de la semana pasada, que mira que le digo que no pierdan mensaje. Cada vez que pierden un mensaje, pierden ustedes y su familia. ¿Se acuerdan del mensaje de la semana pasada?
Para el pueblo de Israel, gracia prometida. A lo mejor ni se acuerdan de eso. Gracia prometida. Por eso yo digo, de ese texto de gracia prometida en Zacarías 12:10, y derramaré un espíritu de gracia y de oración sobre la casa de David, sobre la casa de Israel, y mirarán a mí. Eso es el futuro cercano. Pero hoy, a partir del Pentecostés, que ocurrió ya hace más de 2000 años, es gracia disponible. ¿Sabe lo que es disponible, no? Que ya está ¿qué? Y usted tiene ahí un panfletico, un panfleto, no, una hoja con un párrafo grande que yo le di para que estudiara, a lo mejor no lo ha tocado, definiendo qué cosa es ese regalo no merecido que se llama gracia de Dios. No, a lo mejor no ha tocado ese papel. Si no toca ese papel y no toca nada, no va a venir un espíritu de gracia y oración. ¿Vio lo que pasó en Asbury? ¿Vio el final de Asbury? No me refiero a que lo pararon, me refiero a que ya se salió del templo y se salió para la parte de afuera y se salió para las calles, vea la vista tomada por los drones. El espíritu de ¿qué? De gracia y oración disponible para los gentiles, para la iglesia de Dios. Y nosotros, voy a usar una cosa que aprendí desde niño, una frase muy despótica, y nosotros, y a lo mejor muy cubana, y nosotros chupándonos el dedo. ¿Qué quiere decir eso para los cubanos? En la bobería, en la tontería. Vamos a aprender. Gracias, muchachos. Eso fue así como él lo contó. Él me escribe y dice, se me fue. Yo le dije, ¿y la causa? Me dijo, no sé. Y le respondí, no buscaste el rostro del Señor. ¿Y la solución? Buscar el rostro del Señor. Buscarlo hasta encontrarlo. El que me busque, yo me dejaré, dijo él, encontrarme de él. Así. No buscaste, tienes que buscar. Yo he pasado por esas cosas en mi vida y muy parecidas a esas. Y la solución es, dígale usted, buscar el rostro del Señor. Y hacemos cualquier cosa y nada más que lo buscamos cuando llega el momento difícil. Cuando viene el huracán, cuando viene la enfermedad, cuando viene el terremoto. Qué bueno buscarlo en los tiempos de solaz. Hagámoslo. Esto fue para mí una sorpresa. Y cuando ya todo se soluciona, salió voluntariamente el deseo de venir aquí a hablar. El resultado de la gracia de Dios, como le buscamos. Cuando nosotros buscamos a Dios, Dios derrama su gracia. En el concepto que usted tiene de gracia dice que la gracia se pide, se desea, se busca. Y después se agradece. Por eso está aquí, por eso enviaron un viaje. Se agradece. Y se alaba. Y se glorifica. Todo eso está en el papelito. Y para todo lo que sirve la gracia, y ya tengo que añadirle un párrafo más, porque es un trabajo que estoy haciendo. La gracia de Dios, que aparece por todas partes. De manera tal que yo tenía un mensaje de la gracia de Dios y lo cambié por este. La gracia de Dios ¿en quién? En Filemón. Abra su Biblia en la carta de Filemón. Mira acá.
¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿No lo oigo? En Filemón. Yo discutí conmigo mismo cómo le ponía el título. Yo quería ponerlo de otra manera y al final lo dejé así. Pero aquí hay una persona, en la carta que vamos a estudiar hoy, hay una persona que se llama Onésimo. ¿Cómo se llama? Onésimo. Dígalo otra vez. Onésimo. Ajá, Onésimo. Y entonces yo batallé si debería poner la gracia de Dios en Onésimo. Bueno, yo escogí Filemón. Voy a dar un background para que usted vea dónde nos vamos a meter. Así que atiéndame bien, porque lo que voy a explicar ahora es básico para entender esto. Filemón era un cristiano de los buenos, de los que buscaba, ¿qué buscaba? El rostro del Señor, y trataba de buscar la gracia. ¿Qué gracia? Gracia disponible, aquella que derrama, que el Señor derrame espíritu de gracia y de oración y de verdad, del cual ustedes tienen un concepto ahí que deben estudiar. La gracia de Dios. Ese era Filemón. Vamos a estudiar un poquito de él hoy. Buen cristiano, siervo de Dios. Él y su casa, ¿qué hacían? Servían al Señor. Oye, tremendo. La gracia de Dios en Filemón, pero ¿podría ser la gracia de Dios en quién? ¿Ya se lo olvidó? En Onésimo. ¿Sabe lo que quiere decir Onésimo? Anótalo. Onésimo quiere decir útil. Útil. Onésimo, escuche, era un esclavo. Un esclavo. Un esclavo que no era creyente. Un esclavo impío. Y su dueño era Filemón, que era un hombre lleno de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios, que servía al Señor y era un buen cristiano. Onésimo. ¿Ok? Pero el esclavo, que ¿cómo se llamaba? ¿Y qué significa? Útil. Parece que no era muy útil. Y le robó. Y se escapó. Yo recuerdo cuando yo estaba en primaria que estudié la esclavitud, le decían cimarrón. ¿Sabía que el esclavo cimarrón? Sí. El que es el esclavo escapado. Y le mandaban los perros atrás. Y si el esclavista, el dueño, quería matarlo, podía hacerlo si no infringía la ley. Así era. Este hombre se escapó, robó y se escapó. No le tiraron los perros atrás. ¿Sabe quién le cayó atrás? La gracia de Dios. La gracia que es soberana. Se la dio a quien Dios le dé la gana, a quien Él le pague. Y la gracia nos persigue. ¿Qué más dice el libro de la noticia que le dejé? Después que nos persigue, nos alcanza. Y después que nos alcanza, nos quebranta. Y después que nos quebranta, nos bendice. Eso está en la hoja, tiene que aprendérselo así, para que se pueda dar cuenta de la gracia de Dios en la Biblia. La gracia de Dios. Lo mismo en Filemón que en quién más. Que en Onésimo. Vamos a empezar. Señor, alabamos tu nombre y te rogamos que tú nos ayudes a caminar por el texto bíblico. Estamos en tus manos, Dios mío, que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad. Dice aquí, Pablo es el que hace la carta, prisionero de Jesucristo, estaba en la cárcel. Esta es una de las, hay varias epístolas que Pablo las escribió en la prisión, que se llaman epístolas de la prisión, y esta es una de ellas. Prisionero de Jesucristo. Y el hermano Timoteo es un hijo espiritual de Pablo que siempre lo ayudó, siempre estaba atento a él, y le dedica la carta al amado, déjenme ver que tengo la diapo aquí, mire ahí, al amado, ¿a quién le dedica la carta? Al amado Filemón. Lo quería.
colaborador nuestro. Le digo ahora, le sigo poniendo el background de esto. Onésimo, el esclavo cimarrón, impío, ladrón, parece que cae preso también, porque la cárcel siempre lo va a perseguir. Cayó preso. Y parece, te estoy diciendo parece porque eso no lo dice la Biblia, que se topó, pero de alguna manera se topó. ¿Qué cosa es toparse? Encontrarse con ¿quién? Con Pablo. Y Pablo le predica. Y Onésimo se convierte. Y cuando la gracia nos lleva a convertirnos a Cristo, nos bendice, nos limpia, nos hace que nos arrepintamos. La gracia nos atrapa, nos quebranta, nos hace arrepentirnos del pecado. Eso es el Espíritu de gracia. Cuando pasa eso en una iglesia, la gente empieza a arrepentirse de los pecados, que hay mucho pecado en la iglesia, no hay poco. No hay poco. La gracia de Dios. Gracia. Se convierte el esclavo. Y cuando le dice, oiga, le empieza a contar a Pablo quién es él, le dice, bueno, yo soy un esclavo y para colmo le robé a mi dueño. ¿Y cómo se llama tu dueño? ¿Cómo se llamaba el dueño del esclavo? Filemón, amigo de Pablo. Dios escribe recto. ¿Cómo digo yo? Dios escribe recto en líneas curvas. Bueno, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Dicen la mayoría de los comentaristas que esta carta es la carta más personal de Pablo. Que era prácticamente una carta, pero yo no la veo muy personal. Es verdad que es dedicada a Filemón, pero mire aquí a cuánta gente él mete en esto. Como que también le escribe ¿quién? Timoteo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia. Algunas cartas quitan lo de hermana y nada más dice a la amada Apia. Algunas traducciones. A Arquipo, nuestro compañero de milicia. Son cristianos, pero ya se lo está dedicando a otro. ¿Quiere decir que no era solo para quién? No era solo para Juan. Arquipo, nuestro compañero de milicia. Dicen algunos, eso es extrabíblico. No se sabe, que algunos estudiosos han estudiado cosas extrabíblicas por fuera y deducen algunas cosas. Algunos piensan que esta podría ser la esposa, Apia, la amada hermana Apia, y Arquipo, el hijo de ellos. Si es así, la familia está hasta dónde? Sirviendo al Señor. Y mira lo que dice. Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia, también tiene que leerle a quién, a la iglesia que está ¿dónde? En tu casa. Tenía, su casa era ¿qué cosa? El templo, allí se reunía la iglesia. La iglesia que se reúne en tu casa. Eso va a llegar ahorita, vamos a ver cuántos ponen las casas. Prepare su casa, porque van a venir los grupos pequeños que trabajan como iglesia. Nuestro pequeño, con nuestro compañero de milicia y la iglesia que está en tu casa. Entonces ahora vamos a leer, porque no tengo más diapos, en el verso 3. ¿Tiene su Biblia? Sí. ¿La tiene abierta? Bien, vamos allá. El verso 3. Mira qué dice el verso 3. Gracia y paz. ¿Qué está haciendo hoy? ¿Qué está haciendo Pablo? Deseando gracia. No, ahí el problema. Esta gracia es que le está deseando la gracia de Dios, no está dando gracia. Gracia y paz. Dos cosas que vengan de Dios. Ve, ahí es donde nos confundimos y usted tiene que saber cuándo la palabra gracia se está refiriendo a la gracia de Dios y cuándo te está refiriendo a agradecimiento. No es agradecimiento, eso lo explicamos. Gracia, cuando generalmente está en singular, generalmente, no siempre, se refiere a la gracia de Dios.
Gracia. ¿Y qué cosa? Dos cosas que... Y paz de Dios. Es deseo. Pablo desea. Pablo pide que la gracia de Dios siga derramándose sobre esa iglesia, sobre Filemón, sobre Apia, sobre Crispo, ¿no? Arquipo, sobre toda esa gente le está deseando que la gracia se desea y se la está pidiendo al mismo tiempo. Doy gracias a mi Dios, dice que, 3, gracia y paz a vosotros. ¿Están conmigo ahí? Dios de Dios, gracia de Dios, está pidiendo que se derrame la gracia de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque la gracia de Dios viene solamente ¿por quién? Por Cristo Jesús. El 4, doy gracias a mi Dios. Ahora es agradecimiento. Ahora sí es agradecimiento. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Oraba por este hombre. A mí eso me da un ejemplo como pastor. Tenemos que orar los unos por los otros. Oraba por toda aquella gente. Doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Ahora está tratándolo a él personal. La carta es para él, pero la tiene que leer delante de todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque este esclavo, que ahora dejó de ser inútil, se convirtió en ¿qué? En útil, en Onésimo. ¿Qué quiere decir Onésimo? Útil. Vamos a ver después el juego de palabras que él usa en la carta. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor. Está hablándole, está exalzando a el hermano Filemón y no es mentira. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor. La gente la comenta, la gente la habla. Hacia el Señor Jesús, y no solamente para el Señor Jesús, sino para quién más que dice ahí, y para todos los hermanos de la iglesia, todos los santos, para que la participación, yo tengo un mensaje que le titulé, ¿cómo es tu participación? ¿Cómo es mi participación en el Evangelio? ¿Cómo yo participo en el Evangelio que Dios me ha dado? ¿Cuál es mi participación? ¿Cuál es mi fuego? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi asistencia? Lo mismo a los cultos, que al discipulado, que yo como discipulador, que como discípulo. ¿Cuál es mi participación? Para que la participación de tu fe, eso es lo que participamos. Y él está orando, dice que ora por eso. Sea eficaz. La participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Cuando nosotros creemos en Cristo, todo nuestro ser se llena de bien. Y todo bien viene de Dios. Decía el salmista, no hay bien para mí fuera de ti. No hay bien para mí fuera de ti. Entonces dice en el verso 7, pues tenemos gran gozo y consuelo en tu amor. Y era verdad. En el amor de Filemón. Porque por ti, oh hermanos, han sido confortados los corazones de los miembros de la iglesia, de los santos, de los cristianos. Y entonces ahora, es un esclavo que robó, un esclavo que, Onésimo, fue malo, robó, era un esclavo. Eso se pagaba con la muerte. Pero fíjense lo que viene ahora. Ahora Pablo le va a pedir a Filemón que reciba a Onésimo. Wow. ¿Está viendo lo que está pasando en esta carta? Le está diciendo que reciba al hombre que le robó y se escapó. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, o sea, me siento cómodo contigo para pedirte esto. Fíjense que Pablo podía usar la autoridad que tenía y decirle, tengo mucha, en vez de libertad en Cristo, poderle ponerle ahí, tengo mucha autoridad, porque es un apóstol. Pero mire cómo Pablo le entra, con sabiduría. Y tenemos que aprender, porque la Biblia nos enseña a las circunstancias con sabiduría tratarlas. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, más bien te lo voy a rogar. Estoy de rodillas delante de ti, Filemón.
El apóstol de rodillas delante de Filemón. Más bien te ruego, por amor, siendo como soy, como David Brene, ¿qué dice ahí? Mire que blanco tengo el pelo, ya no era como antes. Anciano. Y ahora además, para colmo, ¿qué cosa? Preso, está preso por causa del evangelio. Y ahora además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Wow, le llamó hijo aquí. A Onésimo. A quien engendré. Lo engendró él, pero en sí, ¿quién fue el que lo engendró? Dios. Es un hijo de Dios, a quien engendré en mis prisiones. Parece que el hombre estaba preso con él y ahí se deduce. En mis prisiones. El cual, y ahora viene el juego de palabras, en otro tiempo te fue no onésimo, no útil. Pero ahora a ti y a mí nos es onésimo, útil. El juego de palabras, lo cual vuelvo a enviarte. Entonces ahora vamos a tenerlo aquí, se me escapa esto, aquí está todo esto, pero el juego de palabras, me concentro mucho en la Biblia, os pido este ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, al cual en otro tiempo, ¿cómo fue? Inútil, pero ahora a ti y a mí, no sé qué, útil. Entonces vuelvo a leer al 12, en la Biblia, el cual vuelvo a enviarte. Eso es un riesgo. Yo ahí Onésimo tiene que tener fe, el esclavo tiene que tener fe, ¿sí o no? El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele. ¿Cómo le tiene que recibir? Como si fuera yo. Yo le voy a dar mi opinión. Para mí, esta es mi opinión, para mí le está pidiendo, ¿qué le está pidiendo? Pero quiero ver si hay alguien que tiene el mismo pensamiento. La carta de libertad. Para colmo, es un cimarrón, ladrón, delincuente, pero ya le dijo que lo engendró en las prisiones. Al cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. 13. Yo quisiera retenerle conmigo. Mira lo que quiere Pablo. Retenerle conmigo para que en lugar tuyo, en vez de servirte a ti, me sirviese en mis prisiones. Él me es útil aquí, en mis prisiones por el evangelio. Parece que el delincuente lo dejaron libre, pero a Pablo no. Pablo tenía que luchar contra huestes espirituales de maldad más superiores, y además Dios quería tenerlo allí en la cárcel por algún motivo. Mire lo que pasó en la cárcel. ¿Quién se convirtió? Un esclavo de Filemón, de un hombre que tiene una iglesia en su casa. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, como diciendo, tú eres el dueño de ese hombre, de ese esclavo, para que tu favor no fuese como de necesidad, ahí quiere decir no fuese obligado, sino que voluntario. Y esto fue lo que me hizo predicar aquí. Porque yo le dije a este hermano, la llamaba por teléfono, porque quizás tu esposa se separó de ti. ¿Qué dice ahí? Por un tiempo, mira. Quizás se apartó de ti. ¿Te lo dije o no? Por un tiempo. Y eso a él lo llenó de fe. Porque está usando, ¿qué cosa está usando? La Biblia. Para que en vez de lo reciba, ¿para que qué? Para que la recibas. ¿Para cuánto? Para siempre. Esa es la obra de Dios. Tenemos que creerla y tenemos que buscar su rostro. Para que la recibas para siempre. Y ahora fíjense, para que la recibas para siempre. ¿Pero cómo? Ya no como qué, como esclavo. Para mí le está pidiendo que goza. Para mí. Pero no se lo está pidiendo, o sea, es indirecto. Ya no como esclavo. Mire, hermano, qué interesante está esto. No, concéntrese. Sino más que esclavo. ¿Cómo qué? Como hermano.
Escuchen. Somos siervos de Dios. Somos esclavos. Jesucristo, somos hijos de Dios y somos esclavos de Dios. ¿Qué cosa es? ¿Usted es un hijo de Dios? Amén. Es un esclavo de Dios. Amén. Somos siervos de Dios. ¿Es siervo de Dios? Amén. ¿Seguros? ¿Usted y su casa sean esclavos de Dios? Yo y mi casa, ¿qué decimos? Serviremos a Dios. Más que esclavo. Más que esclavo. ¿Cómo qué? Como hermano amado. Como hermano amado. Hermano, somos esclavos los unos de los otros. Dile que está a tu lado ahí, soy tu esclavo. Y contéstele el otro, yo también soy tu esclavo. Díselo, Richard, díselo. Ese es un concepto que está introduciendo Pablo aquí nuevo. Más que esclavo, ¿como qué? Como hermano amado. Mayormente para mí. Pero, ¿cuánto más para ti? ¿Por qué más para ti? Porque tanto en la carne, porque los dueños de los esclavos, los amos, los esclavos eran familia. ¿Sabe usted? Eran parte de la familia. Y si se enfermaba el dueño, si vivía la ley de la época, tenía que buscarle un médico y tenía que invertir para cuidarlo. Por lo tanto, está usando esto tanto en la carne, porque fue tu esclavo, como en el Señor. Para Pablo era en el Señor solamente, pero en el caso de Filemón, era en la carne, porque era su esclavo, era su familia, también como ahora que nació en Cristo, como en el Señor. Vamos al 17. Así que, si me tiene, sigue hablando con Filemón, mire, si me tiene por compañero, está hablando Pablo, recíbelo como a mí mismo. Segunda vez que le dice eso, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, porque le dañó y le debía, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque le robó. ¡Pablo! Bueno. Así es la vida cristiana. Estamos aprendiendo. Ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, delante de toda la gente, delante de Timoteo y de todo, lee eso en tu iglesia. Si algo te debe y tú quieres que te lo pague, yo te lo pago. Quiere decir que estaba dispuesto a dañar su bolsillo. Y entonces le dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Cuando Pablo estaba en sus viajes misioneros, pasaba porque esto está ocurriendo en Colosas, en la iglesia de Filemón está en la ciudad de Colosas, donde existía otra iglesia más grande que se llamaba Colosenses. Allí estaba ocurriendo todo esto. Y él fue un día por allí, no había ningún creyente, y con los viajes evangelísticos que él se convirtió, Filemón. Por eso le estoy diciendo, por no decirte, le está recordando que aún tú mismo te me debes también. Vamos a seguir entonces aquí en el 20. ¿Está conmigo en el 20? Le sigue diciendo Pablo, sí, hermano Filemón, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. De la misma manera que has ayudado a muchos, ahora el apóstol le está pidiendo que le ayude. Conforta mi corazón en el Señor, Filemón. Te he escrito confiando en tu obediencia, verso 21. Que vas a ser obediente a esto que te estoy pidiendo, sabiendo que harás aún más de lo que. ¿Qué cosa es más de lo que te pido? Para mí. Para usted. Que le vas a dar más de lo que te estoy pidiendo, porque no le he pedido la libertad directamente. 22, ya terminó su carta, en el 21 terminó su carta, ahora ya habla, mira, prepárame también alojamiento a mí, porque espero que por vuestras oraciones voy a visitarlos allá, os seré concedido. Dice el 23, te saludan, y ahí vienen los saludos, Epafras, mi compañero de prisiones, ahí hay otros cristianos,
por Cristo Jesús, Epafras, Marcos, Aristarco, Demas. Este Demas no fue fiel. Este Demas en ese momento era fiel, pero después él habla de Demas, que Demas lo abandonó a Pablo, porque se fue para el mundo. Y hay cristianos que hacen eso. ¿Para dónde se van? Para el mundo. Demas. Y Lucas, el médico amado, mis colaboradores. En aquel momento Demas era colaborador, ya después abandonó la fe. La gracia. Ahora, ¿esto es agradecimiento o esto qué cosa hay? Ya lo estoy identificando. Esta es la gracia de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Epístola a quién? Y Dios, en la inutilidad nuestra, algunos de nosotros, o todos, tenemos algo de onésimo, de inútil. Pero mientras más nos acerquemos y busquemos el rostro del Señor, más útil vamos a ser. Amén. Desenrédese de este mundo. Propóngase eso, pídaselo al Señor, que derrame un espíritu de gracia, que te dé tiempo libre para poder estar aquí sirviendo al Señor mañana, tarde y noche. Si lo busca, yo pregunto, ¿Dios es poderoso? Amén. ¿Crees en el poder de Dios? Porque la gente dice, no, yo creo en el poder de Dios. El poder de Dios hace lo que tú crees que no puede hacer. Lo que no pasa por tu mente lo hace Dios. Medite en esta carta. Ore al Señor y medite en esta carta y Dios le va a decir más de lo que yo le he dicho aquí. Ya usted está preparado para leerla. Vamos a orar. Señor, aquí está tu palabra predicada. Y gracias por estas experiencias. Si cayera